como el pastor explicaba, este es un ministerio de voluntarios. Lo que hacen ellos es convocar a hermanos de las iglesias que sientan en su corazón este llamado de ir a este lugar para ir a hallar un mensaje. Obviamente ellos ya como organización los capacitan, les explican todo el material pues, de lo que ellos comparten allí. Y pues son 2 horas a la semana, todos los viernes, según lo escuché al pastor, ¿cierto? 2 horas. Entonces la idea es, si alguno en este lugar tiene en su corazón y siente ir allí a ese lugar, entonces con el hermano, o al final me piden el número, yo se los hago llegar para que se puedan comunicar con él. Bueno, vamos entonces, hermanos, a escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos venimos a escuchar la palabra del Señor? Amén. Vamos a dejar que el Señor hable a nuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia en San Juan capítulo 4. Hoy quiero compartir un tema muy importante. De hecho, creo que todos en algún momento lo habrán escuchado. Pero hoy quiero hablarles sobre la adoración a Dios. ¿Por qué es tan importante la adoración a Dios? Inclusive está entre una de las disciplinas indispensables y primordiales en la práctica del cristiano, como cristianos, practicar la adoración a Dios. De hecho, todos oramos, ¿sí o no? Oramos, leemos la Biblia. El adorar es algo que también debemos nosotros realizar. San Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24. Vamos a leerlo. Yo tengo aquí la Reina Valera contemporánea, igual pues también vamos a usar la Reina Valera. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debía adorar es Jerusalén. Jesús les dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que ¿qué? No conocen o no sabemos. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora el 23 dice: pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Y dice: Dios es espíritu y es necesario que los que adoran lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué tal si usted cierra un momento ahí sus ojos y deja que sea el Espíritu de Dios hablando a su corazón? Y piense en este encuentro que tuvo esta mujer con Jesús. Una mujer que tenía una situación y Jesús llegó a su encuentro, se acercó a ella, entabla un diálogo con ella. Sin embargo, hay un rechazo hacia Jesús, y Jesús, siendo paciente, empieza a hablarle, a mostrarle la manera de cómo debía adorar a Dios. Cómo el Señor le enseña que Dios está buscando verdaderos adoradores. Ahí dígale: Espíritu Santo, enséñame a ser ese adorador en espíritu y en verdad. Jesús, enséñame lo que tú tienes para cada uno, Señor. Háblanos, toma el control, Señor, de nuestra mente, nuestro corazón. Toda distracción, todo lo que quiera desviarnos de tu verdad, sea cancelado ahora mismo, y que sea tu presencia, tu espíritu, obrando en este momento. Si alguno vino cargado, enfermo, necesitado de algo, una palabra que consuele, Señor, sé tú hablando, ministrando a cada corazón en esta hora, Espíritu Santo, y quebranta todo lo que el enemigo quiera hacerle creer, Señor. Toda barrera, todo argumento, lo llevamos, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Dígale: Señor, gracias, gracias por esta mañana, gracias por darme la oportunidad de venir a adorar tu nombre como iglesia, encontrarnos contigo, venir a estar delante de ti, Señor. Como iglesia hoy nos unimos universalmente en el mundo. Hoy muchos ya se han reunido en diferentes partes del mundo a adorarte. Hoy queremos ser parte de ese pueblo que te reconoce que eres el Dios, el Salvador, que no hay otro como tú, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Le podemos dar un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dijo alguien una vez que la adoración es el punto de encuentro entre Dios y el hombre, ¿sí? La Biblia nos habla o nos enseña muchos mensajes sobre hombres que tuvieron ese encuentro con el Señor, que se acercaron directamente con el Señor. Y es importante que cada vez que usted y yo venimos a este lugar, cada vez que usted y yo estamos delante de Dios, es el punto de encuentro entre usted y Dios, ¿sí? Pero también vemos de que hay personas en su religiosidad que se vuelve como algo, como costumbre, y no se dan cuenta de realmente de que cuando estamos delante de Dios es un tiempo importante. Esta mujer, que es la mujer samaritana, si usted lee desde los versículos anteriores, se da cuenta de que ella inmediatamente tuvo un rechazo hacia Jesús, porque ella dijo: entre judíos y ¿qué? Samaritanos no nos la llevamos. Y por eso ella ahí en el versículo que leímos del 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿sí? Entonces ella ya empezó a rechazar: no, es que nosotros sí adoramos al Dios verdadero, ustedes no, ¿sí? Hoy en día eso pasa: no, es que nosotros sí adoramos a Dios. Es que como yo crecí en tal lugar y así de chiquito me enseñaron, entonces ahí es donde yo me quedo y ya. Pero resulta que si bien esa mujer tenía esa costumbre o esa práctica ya en su vida de ir supuestamente a ese lugar a adorar, pero su vida tenía un problema, era que nunca había cambiado. Jesús pacientemente se acerca a ella y le dice: mujer, dame ¿de qué? De beber, tengo sed. Y ella, no, es que entre judíos no. Y entonces le dice: mira, si usted me da ese agua, usted va a volver a tener sed. Pero el agua que yo le ofrezco a usted es un agua que nunca más usted va a tener sed y va a saltar para vida eterna. Y entonces ella queda mirándole, y cuando le dice: porque 5 maridos has tenido y el que es tu marido no es tu esposo. O sea que con eso ya ella se dio cuenta: uy, venga, ¿quién es usted? ¿Usted cómo sabe eso? Y una vez la estaba confrontando que aunque ella supuestamente tenía un estilo de adoración, su vida nunca había cambiado. Tremendo. Y eso pasa hoy en día. Muchas personas pueden estar adorando a Dios, pero nunca se han encontrado o nunca se han dado cuenta que el que está delante de esa persona es Dios mismo. Ella no se había dado cuenta que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador. Cuando ella, ya después de ese proceso que Jesús la confronta, ella se convierte en una gran evangelizadora. Es decir, que ese encuentro que tuvo con el Salvador transformó su vida y la hizo una ganadora de almas, que inclusive fue la primera evangelizadora como mujer allí en Samaria, y dijo lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, adorar a Dios, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Por qué es tan importante dentro de la vida cristiana? Porque mire que esta mujer tenía un estilo supuestamente ¿de qué? De adorar o de encontrarse con su Dios, ¿sí? Porque sus costumbres o en su pensamiento desde su niñez sabían de que se tenía que adorar a Dios, pero nunca habían tenido un encuentro con ese verdadero Dios, hasta el momento en que Jesús se revela a ella, la confronta de esta manera y se da cuenta de que Él era el Salvador. Entonces, miremos algunas palabras que definen la palabra adoración. Una es la raíz verbal, que es shahad, que está en hebreo. Lo indica que tiene que ver con postrarse, shahad. Postrarse, inclinarse como señal de respeto, ¿sí? ¿Ustedes qué creen? Dios merece respeto. La adoración que le damos a Dios merece respeto. Esa mujer en su momento fue irrespetuosa con Jesús porque inmediatamente, no, es que judíos, samaritanos no, o sea, un rechazo. Sin embargo, Jesús estuvo ahí. Se usa más de 170 veces esta palabra donde se muestra el postrarse o inclinarse
o respeto, ¿sí? O sea que es importante, en el Antiguo Testamento tiene relevancia. Otro término es hab, kahab, hab. Bueno, no sé leer muy bien hebreo, pero kahab. Indica, escuche, o denota inclinar, abatir, caer, postrarse delante del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan? Piensen en algún episodio que usted haya leído de la Biblia que tuvieron esa actitud de postrarse en delante de Dios. Nada más hace 8 días yo les compartí de esta mujer que se postró delante de Jesús y regó el perfume más costoso a los pies de Jesús. Y eso mostraba una actitud de respeto, de postrarse, de caer rendida ante el Dios Altísimo. Hoy en día se ha perdido el respeto por Dios, con perdón lo digo. Hoy en día a veces venimos de cualquier manera delante de Dios. Algunos tienen hasta expresiones despectivas hacia Dios, ¿sí? A veces pues porque somos colombianos o paisas, entonces decimos, chuchito, cierto, tal y esto, ¿sí? O cuando venimos a un lugar como estos, nos desenfocamos y como que perdemos el objetivo o nos olvidamos de que estamos delante de nuestro Dios. Y a veces pensemos cuántas veces nosotros nos postramos con esa reverencia ante nuestro Padre, nos humillamos, no dejamos que nada nos distraiga. Ahora, en ambos casos el acto de inclinarse denota un homenaje y reconocimiento de autoridad y sumisión ante un superior. Aquí el centro es Él. El centro es Jesús. Hay lugares donde se le hace más venia al hombre, al grupo que está allí o a la persona que llega que al mismo Dios. Recuerdo una vez que el pastor Arbolá nos contaba de que había una iglesia que tenía la costumbre de que pues al pastor eso le hacían corrillo, detrás iban personas que le soplaban para el calor o esperaban todo, apagaban todo porque iba a entrar el pastor, entonces apagaban las luces y ahí mismo salía una luz por ahí así apuntando porque él salía así desapercibido y ahí se entonces alumbraba solo enfocando al pastor. ¡Hola! Entonces, no, pues qué show. Todo muy guau, ¿cierto? Pero ¿será que Dios quiere eso? No, aquí todos somos iguales, solemos abejas, venimos con el mismo fin de venir a adorar a ¿quién? A Dios. Pero hay lugares donde ya el centro es el hombre, el centro es un grupo, el centro es X actividad, pero se olvida de que estamos es delante de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, allí está la otra palabra que es proskuneo. Las dos primeras se ve mucho en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, que es un término griego, y proskuneo traduce, mire, besar, reverenciar, agacharse. Besar, reverenciar y agacharse. En el Nuevo Testamento se da cuenta que hubo varias personas que hacían eso. Se postraban o besaban los pies de Jesús. ¿Se acuerda que un hombre le dijo a Jesús, venga Señor, usted no se da cuenta quién es esa mujer la que está besando sus pies? Pero a ella no le importó que dijeran y Jesús le dijo, déjenla, porque hasta cuando yo entré acá, ustedes no han hecho lo que esta mujer se ha hecho. No ha dejado de llorar, se postró, me besa, regó su mejor perfume con su cabello, que es lo más valioso de la mujer, secaba ¿qué? Los pies del maestro. O sea que esa mujer tenía claro el concepto de estar ante Dios, ante el Padre, le tenía un respeto, no le importaba. O sea que eso nos ayuda también como a pensar de que pues a veces uno no, pues de pronto hace cosas por pena. No, porque qué dirán si me ven a toda hora llorando, arrodillado ahí, y bueno, y creerán que es que yo estoy en pecado, porque ese es el pensamiento del hombre. Ay, esa mujer, ¿por qué será que llora ese hombre? Eso es que está en pecado, eso fue que tal cosa, eso es que lo otro. No, cuando un hombre, una mujer tiene claro que está delante de Dios, no importa, porque si Dios le lleva en su momento de intimidad, de usted encontrarse con Dios, de usted tirarse a los pies de Jesús, tirarse, postrarse,
hágalo, porque ese es un lugar libre donde usted puede expresar lo que usted siente delante de Dios. Obviamente todo dentro de ese mover, porque hay que entender eso, que Dios es particular, donde Él solo quiere que le alabemos, le exaltemos, gritemos, demos palmas, tal vez saltemos o remolineemos, como dice la Biblia. Será un momento, pero otro momento donde Dios también quiere que estemos ¿qué? Quietos, nos postremos, que escuchemos su voz, ya sea a través de la canción que Dios ha llevado a que en ese momento se ministre, y solamente adorar. Y cuando yo entiendo eso, hermanos, a mí no me va a dar pereza, no me va a dar pena, no me va a dar vergüenza tirarme allí al piso, arrodillarme, llorar ante Él, porque aunque eso a veces suena raro para algunos, pero hay momentos en que la presencia de Dios uno se siente conmovido, ¿sí o no? Y uno no calla, uno no para y dice: Dios, yo nunca había sentido. Usted sabe lo valioso que es estar delante de la presencia del Señor. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos volvemos tan religiosos que perdemos esa sensibilidad del mover que Dios trae en un momento como esto, o cuando usted está ya solas allí en casa. Entonces vamos a mirar la importancia de la adoración a Dios. Entonces, en primer lugar, en el versículo 20 ahí de San Juan capítulo 4, hay una expresión que Jesús dice allí. Bueno, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Eso es lo que respondió la mujer. ¿A quién? A Jesús. Entonces, vamos a mirar allí en primer lugar, ¿cuál es ese lugar de adoración? ¿Será que solamente se puede adorar en un templo? Porque miren, antes de venir el Señor se tenía respeto y veneración por lugares como las montañas. Inclusive Jesús siempre iba a un lugar, a un monte, a un lugar allí a orar. Dice que antes que se pusiera el sol se iba a ese monte a orar, a buscar del Señor. En otros casos están las montañas, tabernáculo, el templo. También por símbolos o fiestas tradicionales y similares, lo cual Pablo señala como sombra o tipos de lo que vendría. O sea, que en el tiempo antiguo tenían esas costumbres de reunirse en ciertos lugares, mostrando de que en ese momento pues iba a venir, por ejemplo, el tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés que construyera ese lugar porque allí iba a venir ¿qué? Su presencia, iba a habitar su presencia. Salomón, cuando el Señor le dice, cuando él construyó el templo, el Señor le hizo una promesa, le dio una promesa a Salomón. Dice que lo que oren en ese lugar, el clamor que levante ese pueblo en ese lugar, él iba a estar atento ¿a qué? Al clamor, sus oídos. Eso está en Crónicas. O sea que tenían esa convicción, o uno tiene por lo menos en nuestro pensamiento, de que cuando vamos a la iglesia vamos a escuchar ¿qué? La voz de Dios. Nos vamos a reunir con Él, para encontrarnos con Él, porque recuerde, la adoración es el punto de encuentro entre Dios y ¿quién? Y el hombre. En el Antiguo Testamento construían altares y le dijeron, por ejemplo, Génesis 22, cuando le dice Abraham a su hijo: vamos a adorar. ¿Sí? Llevó a su hijo Isaac y llevaron allí, construyeron un altar y empezaron a ofrecer sus vidas. Obviamente el sacrificado iba a ser ¿quién? El niño, porque el Señor le dijo: ve, sacrifícame. Pero como Dios vio la obediencia de Abraham, ustedes conocen la historia, entonces el Señor proveyó ese cordero y allí lo pusieron. Pero ¿a qué voy yo? Eso tiene más explicación, pero ¿a qué voy yo? O sea, que era una forma del pueblo o la persona de ir y presentarse ante el Señor con algo. Ahorita no hacemos eso, pero ya somos nosotros los que nos ofrecemos como sacrificio vivo delante de Dios y santo. Amén. Entonces, después de venir el Señor, quien a su vez estableció un nuevo orden, el lugar, mire esto, de culto o adoración dejó de ser un objeto material, como una casa de ladrillo, un templo, etcétera, o un lugar geográfico, la montaña, y se trasladó, mire, al cuerpo y corazón del creyente. Pues Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría en nosotros. Si va conmigo allí a San Juan 14,
17, que es efectivamente cuando se cumplió también lo del Pentecostés, que se cumplió la promesa del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos. Y en San Juan 14, Evangelio según San Juan 14, 17, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros, ¿qué? Mire, tengan en cuenta eso. Jesús le dice a la mujer, paremos un momentico allí: ustedes adoran a un Dios que no, ¿qué? Que no conocen. Pero entonces dice que los que ya tenemos el Espíritu, aquí en San Juan 14 dice: ustedes por el Espíritu van a conocer, y como ya lo conocen, porque mora con vosotros y estará, ¿qué? En vosotros. Es decir, que la manera de yo poder adorar a Dios en verdad es teniendo ¿a quién? Su Espíritu, y de esa manera yo voy a conocer que Él es el Señor. De lo contrario, muchos no entienden eso. Por eso es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Sí? Muchos dicen cosas porque han escuchado, mas no porque realmente lo conozcan. ¿Será igual conocer o distinguir? ¿Será lo mismo? Puedo decir, yo conozco al hermano, pero no lo distingo. Yo puedo decir, conozco a mi esposa. Puedo ser distinto porque es algo más íntimo. Ella es mi esposa, es mi pareja. ¿Sí? Pero usted no puede decir, no, yo la distingo, pero no la conozco como tal. Yo sé quién es el pastor, sé quién es el hermano, sé quién tal. Pero es lo mismo. Entonces, ese conocer a Dios nos va a permitir también adorar a Dios de verdad. Porque mire que la palabra que le dice esta mujer a Jesús es: nosotros adoramos como nos enseñaron nuestros padres. Pero el Señor le dice: ustedes no conocen realmente porque lo han escuchado, mas no lo han conocido. ¿Se acuerda que ese es uno del lema que tenemos este año? Ginosco, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. El que conoce a Dios realmente aprende a adorar al Señor de verdad. El que no lo conoce lleva una vida superficial, porque recuerde, el que tiene un encuentro con Dios, su vida cambia, no es igual. El que tiene una relación constante con Dios en adoración, en intimidad, se encuentra cada día con su amado, su vida va a ser diferente, no va a ser igual. Y por ahí hay un dicho colombiano que dice, o coloquial, que dice: el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces usted va a ser una persona que va a pensar, va a actuar, va a reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque mantiene en contacto con el Señor. Amén. ¿Cuántos queremos eso? Amén. ¿Cuántos queremos conocer a ese verdadero Dios y adorarlo en verdad? Porque que no nos pase lo que le pasó a la mujer samaritana. Ella creía que estaba adorando al Dios que ella había escuchado de sus padres, pero no lo conocía. Y hoy en día vemos hay muchas personas que les está pasando eso. Muchos, aún cristianos, que se han vuelto, perdón lo digo, religiosos, solo se acostumbran a un momento, pero no, eso es algo que se debe vivir, siempre se debe mantener. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, Nueva Versión Internacional, sin perder Juan 4. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Mire, tremendo esto. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces mire que ya aquí cambia ese lugar de adoración, ese lugar, ese templo. ¿Quién es? Nosotros. Somos, dice el apóstol más adelante, somos piedras vivas para que ofrezcamos sacrificios espirituales a Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos ese lugar donde el Señor quiere habitar a través de su Espíritu. Por eso es lo importante de cuidar nuestra vida, de usarla bien, de sacar todo aquello que está mal para que pueda su presencia habitar en nosotros. Por eso el que está en el Señor debe cambiar, porque si bien Dios es un Dios santo, su Espíritu es santo, y la Biblia dice que no contristen al Espíritu Santo, ni que lo apaguemos. No podemos apagar al Espíritu de Dios.
Entonces por eso es importante mantener una vida cada día apartada para Él. Entonces, Efesios 5, 19 al 20. Efesios 5, 19 al 20. En la traducción lenguaje actual, la TLA dice, cuando se reúnan, mire esto, ¿cuándo qué? Se reúnen. Aquí estamos ¿qué? Reunidos. Este es el día donde nos reunimos como iglesia a adorar a Dios. Entonces mire que dice, canten salmos, por eso cantamos. Por eso hay un tiempo de alabanza, de adoración a Dios, donde entregamos esa devoción a Dios, nos rendimos a Él, pero dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Hay canciones que son carnales, que no inspiran a adorar a Dios, ¿sí o no? Eso pasa. Por eso la adoración en un culto, las canciones, la música es diferente, hermanos, ¿sí? Que tenga palabra. Uno lo que buscar en la alabanza y la adoración es que sean canciones que vengan con mensaje de parte de Dios. Y yo creo que hay lugares, o muchos, perdón, lugares no muchos, hemos tenido experiencias de hombres que Dios ha usado en ponerle música, ponerle música a los salmos, a un pasaje de la Biblia, que eso lo hace uno recordar que tenemos que rendirnos ante Dios, ante el Señor, ¿sí? Una vez, por allá, muchos años, ¿se acuerdan cuando salió esa canción? Despacito, ¿se acuerdan? Oiga, hermano, usted salió un pastor, pues con respeto lo digo, es que se puede cristianizar la música del mundo poniéndole un mensaje del Señor. Cuando ya por allá salieron colocándole a ese ritmo despacito, le cambiaron la letra. Pero si usted se pone a mirar el sentido o la intención que tiene ese ritmo y la canción, es ¿qué? ¿A quién incita eso? ¿A qué? A bailar despacito, ¿sí o no? Y empieza usted ahí y también pensando en otra cosa diferente. Entonces uno dice, sí, pero no, o sea, yo creo, escuche, la Biblia dice que nosotros somos pequeños creadores, la Biblia lo dice en el Salmo. ¿Usted cree que así como esa persona tuvo la capacidad de crear ese ritmo, de crear una letra, Dios no se la podrá dar a los hijos de Dios? Algo nuevo, algo fresco, algo espiritual. No podemos meter las cosas carnales, porque ya se sale del contexto espiritual. Entonces la adoración a Dios es algo de respeto, de ser algo sagrado. Por ejemplo, yo tengo mi instrumento, mi guitarra, mi equipo donde yo, o sea, eso es para adorar a Dios. Ustedes ven, por ejemplo, en las devocionales en la mañana, yo siempre con mi guitarrita, porque así fue la forma que yo me acostumbré y la forma que también yo siento que yo adoro también al Señor. Y si no lo tengo igual, en mi corazón está siempre esa actitud de adorar al Señor. Pero nuestras vidas como el instrumento, si sabemos tocar un instrumento, que sea para algo espiritual, para adorar al Señor. Amén, ¿estamos de acuerdo? Lo que en la casa del Señor es para adorar a Dios. Hasta cosas tan sencillas, las sillas donde usted está sentado, un lugar, un instrumento, todo. Porque es con lo que ofrecemos sacrificios espirituales. Eso es lo que el Señor va a recibir para que le adoremos. Entonces dice allí, canten, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. En esta versión dice, alaben a Dios el Padre de todo ¿qué? Corazón, y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira que dentro de la alabanza y la adoración y todo esto encierra la gratitud, ser agradecidos. Nos reunimos acá para cantarle, adorarle. Cántico nuevo, los salmos hablan del cántico nuevo. Muchas veces tal vez, aunque uno programe 5, 6, 4 canciones, tal vez Dios quiere solo que canten 2, 3 canciones y de ahí cántico nuevo. Algo espiritual, algo que sale del corazón, porque eso es lo que va a ofrecer un hombre, una mujer que está lleno de Dios y en agradecimiento va a decirle, gracias Señor. ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios? Amén. Por la vida, por su amor, tantas razones, por la salud, porque nos fortalece en medio de las pruebas, porque Él nos ayuda en medio de la dificultad.
porque no estamos solos. Son muchas razones, ¿sí o no? Amén. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio ahí? Y usted, si quiere levantar sus manos, pero dígale algo a Dios en agradecimiento. Recuerde, el lugar de adoración es el corazón del creyente. Usted es ese lugar, usted es el templo, entonces dígale gracias. Usted y yo estamos delante de Dios. Toda la vida del cristiano en su conjunto es un acto de adoración a Dios. Con sus propias palabras, piensa en la misericordia del Señor. Dígale gracias por tu misericordia, por salvarme. Te amo, Señor, porque todo lo que tengo, lo que soy, es gracias a ti, Señor, porque tú nos fortaleces, tú me das vida, Señor, me das la fuerza, porque tú renuevas mis fuerzas como las del búfalo, Señor. Y cada día, Señor, nos das esa seguridad de que no estamos solos. Gracias por la familia, gracias por la iglesia, gracias porque podemos acercarnos con libertad ante el trono de la gracia. Tú mereces ser adorado, Señor. Tú mereces ser exaltado, Señor. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, el lugar de adoración, ¿somos quiénes? Es el lugar donde Dios quiere habitar nuestro corazón. Nuestro corazón no depende de un monte, pues si estamos en un monte, ahí adoramos. ¿Sí? Yo les contaba un testimonio en Pereira, en un lugar que se llama Canceles. ¿No conocen el Cerro de Canceles? Ahorita es un lugar turístico. En el tiempo en que nosotros estuvimos pastoreando en la comuna Villa Santana, eso era un lugar donde no era permitido usted subir allá. Y Dios un día nos guió a ir 7 viernes seguidos a ir a adorar, a orar por la ciudad, y nos íbamos caminando y declarando bendición sobre Pereira y sobre esa comuna, porque en ese tiempo eso era zona roja. Oiga, hermanos, y mientras nosotros llegamos, entraba un grupito consumiendo, unas parejitas por ahí, cosas raras. Sin embargo, nos íbamos todos, 60, 50, 70 personas, todos los viernes a las 7 de la noche salíamos desde ese lugar de las brisas hasta allá Cerro Canceles, caminando, orando, cantando, porque llevamos instrumenticos, cantábamos con la guitarra, y cuando llegamos al cerro a extender las manos, a adorar a Dios, oramos por ese lugar. Y hoy en día ese lugar es un lugar turístico. Es donde se invoca el nombre de Dios, donde se adora al Señor, donde tal vez un lugar que era para algo ilícito, Dios lo convierte en algo para bendición. Amén. ¿Cómo? Las oraciones. Cuando un pueblo se reúne a adorar, a proclamar libertad en la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, el objeto de la adoración, volvamos a San Juan, capítulo 4, versículo 22. El objeto de la oración, versículo ¿qué? San Juan, yo les dije Corintios, San Juan 4, 22. Bien, mire lo que dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Dios no conocido. Eso es algo que muchas veces pasa en diferentes lugares. Esa expresión también, el Dios no conocido, o ustedes adoran lo que no conocen, Pablo lo vivió allí en un lugar que se llama el Areópago, ¿sí? Donde se reunían todos los atenienses. Y había una insignia, eso está en Hechos 17:23, permítame, yo se los leo, dice: porque al pasar y observar sus santuarios, mira lo que halló un altar con esta inscripción: al Dios no conocido, pues al Dios que ustedes adoran, sí que conocerlo. ¿Ustedes qué creen? Hay gente que se reúne también en lugares adorando supuestamente a un Dios, pero no lo conocen. Es el Dios que yo les anuncio. O sea, eso como que, bueno, ¿usted qué nos va a decir? Porque hoy en día muchos dicen: no, es que el Dios que usted adora es el mismo Dios que yo adoro. ¿Sí o no? Usted no ha escuchado, es el mismo Dios, es el mismo Dios, es el mismo Dios.
Yo entiendo eso en el sentido de que pues todos en nuestro espíritu siempre hay una conciencia de que debemos adorar a un ser supremo, que hay un Dios creador. Pero una cosa es usted adorarlo por lo que usted ya se acostumbró, sabe que, pero otra cosa es que lo conozca. Entonces, aquí hay algo, y es que el Dios no conocido, la razón principal por la que Jesús mismo dice que los samaritanos adoraban lo que no conocían era su Biblia mutilada, porque ellos solo aceptaban el Pentateuco y pues había rechazo del resto, los profetas, los salmos, donde aparecen precisamente el tema de la adoración. Usted quiere aprender a adorar a Dios, léase los salmos. Los salmos a usted y a mí nos va a ayudar mucho de cómo rendir adoración a Dios. Y igual pasaba con los atenienses. Ellos solo aceptaron una parte de la Biblia, la otra no. Por eso ellos decían, ustedes solamente se han basado en lo que dice allí, pero ya en Cristo Él nos enseñó la manera de adorar a Dios. Por eso Él dijo, el Padre busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero ¿quiénes pueden realmente adorar a Dios en verdad? La adoración, escuche, sin conocer a Dios es una falsedad. Hay gente que adora a Dios pero realmente no es algo real. O muchas veces no lo hacen por una información, más no por convicción. ¿Sí? Entonces adoramos al Dios que conocemos. ¿Usted adora a Dios porque lo conoce o porque simplemente le enseñaron así es? Lo conoce. Jesús se incluye en el pueblo judío para afirmar que adoramos lo que conocemos. Mire, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos conocen el objeto de su culto porque la historia de la salvación se ha desarrollado en su historia. O sea que el que conoce a Jesús, tiene un encuentro con Jesús, experimenta el poder de Él, entiende el sentido de la adoración. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? ¿Ella siguió igual? No, señores. Inmediatamente ella fue y contó lo que el Señor había hecho en su vida. Es decir, que hay una transformación, hay un cambio. Su vida empieza a ser diferente en el cambio de vivir, de pensar y hasta lo que hacía. Y dice que ella fue una persona que fue regenerada, fue transformada y se convirtió en una gran evangelizadora, alguien que extendió el evangelio a todos los samaritanos. Es decir, que entonces la adoración, cuando usted se encuentra con el autor de la salvación, lo conoce a Él de verdad, usted va a poder testificar de lo que hace ese encuentro con el Señor, el tener intimidad con Dios, el adorarlo a Él. Entonces lo adoramos en la medida que le conocemos y mantenemos una comunión íntima con Él. Por eso es todos los días, ¿sí? El Dios que es espíritu trasciende lo material y tangible y no está limitado a cosas o lugares, por lo que todo lo que ofrezcamos debe ser acorde a su naturaleza, inmensidad y santidad. O sea que Dios no se limita, que solamente la oración es aquí en la carrera 15 con tercera con 15:59, no. Si usted va en un carro, si va en un bus, si va caminando, usted puede adorar a Dios. Es más, su estilo de vida, su forma de vivir se vuelve un acto de adoración a Dios, su obediencia a Dios. Lo que usted hace, todo lo que usted empieza a hacer, como lo hace como para el Señor, ¿sí o no? Lo hace para agradarlo, eso se convierte en un acto de adoración. Es decir, que usted sea un buen trabajador, un buen estudiante, un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, que usted sea responsable con sus deberes. Eso se convierte en un acto de adoración. No depende de un lugar. Usted en todo momento puede ofrecer adoración a Dios. Y el versículo 23, volvamos nuevamente a San Juan 4:23. Vamos a mirar entonces, el verdadero adorador busca ¿qué? Adoradores. Mire lo que dice: pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adore. Tales adoradores Él busca. El Señor está buscando hombres y mujeres que le adoremos ¿en qué? En espíritu y en verdad. Usted y yo ahorita tenemos un privilegio, es que podemos adorar a Dios en calidad de hijos. Antes éramos ¿qué? Extranjeros y advenedizos, dice la palabra. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios para con nosotros, dándonos a Jesús como Salvador, lo recibimos, ya somos
aceptos ante el Padre como hijos, el cual indica que usted y yo hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados por Él. O sea que ya somos ¿qué? Hijos de Dios. Y los hijos de Dios podemos adorar con esa libertad ante el Padre. Tales adoradores Dios busca. Un hijo es honesto con su papá o trata cada día de ser sincero. ¿Sí? Usted conoce tanto a sus hijos que usted sabe cuándo le está diciendo la verdad y cuándo no, ¿cierto? Hay casos donde usted dice, no, eso no es así. Entonces Dios busca que como hijos le adoremos en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, o sea, a partir de la revelación en su Hijo, solo en Cristo, quien es la verdad, podemos ofrecer sacrificios aceptables. Y leamos unos textos que se los voy a ir mencionando y les voy a ir leyendo qué dice esos textos por tiempo. En primera de Pedro 2:5, la nueva versión internacional, mire lo que dice: ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llega a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. O sea que Dios nos ve a nosotros como piedras que vivas para que podamos ofrecer, o esa casa espiritual, para que podamos ofrecer sacrificios espirituales. ¿A través de quién? De su Hijo. Ahora, es decir que entonces todos podemos ofrecer adoración a Dios. Haz que solamente los que cantan acá pueden adorar a Dios, o el pastor o el líder, no, todos. Y en el Salmo 66:4 dice que toda la tierra te adorará. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará tu nombre. Mire qué bonito. ¿Toda qué? La tierra te adorará. Toda. En el Salmo 22:7, Reina Valera, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y mire, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Hoy, por ejemplo, y miles, multitudes, millares se han reunido en diferentes lugares como estos a declararle adoración, a rendir sus vidas ante Dios. ¿Se cumple la palabra? Sí, porque fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. Fuimos hechos para adorarle a Él. Por eso lo adoramos, por eso nos encontramos con Él, todos. Ahora en el capítulo 86:9 del Salmo 86:9, todas las naciones que hiciste, mire, vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. O sea que es bíblico venir a adorar ¿a quién? A Dios. Todos debemos venir ante el Señor. Y mire, este pasaje me gusta mucho, el Salmo 95:6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. O sea que tiene que ver con las definiciones que yo les dije ahora, ¿cierto? Hay momentos en que Dios quiere que nos postremos, nos arrodillemos, nos humillemos delante del pastor. No, delante de nuestro Dios, nuestro Hacedor. Pero dice: venid, adoremos. Adoremos, iglesia. Por eso algo que queremos cada día como iglesia, que nos identifiquemos, ser una iglesia apasionada por el Señor, por su presencia, porque amamos adorarle a Él, amamos rendirnos ante el Señor, amamos estar delante de su presencia y entregar todo lo que somos delante de Él, porque Él merece nuestra adoración. Y eso es una forma de usted estar agradecido con Él. Amén. Y Apocalipsis 22:9, adorar solo a Dios, nueva versión internacional. Pero Él me dijo, Apocalipsis 22:9, nueva versión internacional, dice: pero Él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos y los profetas, y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Y mire lo que le dice: adora ¿a quién? Solo a Dios. Qué bonito es adorar solo a Dios. Hoy yo no entiendo cómo hombres se roban la adoración que le corresponde al Señor. Hay hombres que son felices que los adoren, los admiren y buscan eso. Y mire que este ángel que estaba allá, porque Juan tuvo esta visión y vio eso que Dios le estaba mostrando,
su intención fue inmediatamente ¿qué? Adorarlo a él, pero le dicen, mire lo que hace este ser viviente. Dice, no lo haga porque eso no me corresponde a mí, eso le corresponde ¿a quién? A Dios. ¿Qué muestra eso, hermanos? Que Él es el digno, hermanos, que por encima del ser humano está Dios. Y por eso lo adoramos. Y para finalizar, la verdadera adoración es una necesidad. ¿Sí? En San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren, mire esto, en espíritu y en verdad. Quiere decir que se exige como respuesta la gloria, majestad, santidad junto a todas las perfecciones de Dios. Dios quiere que lo adoremos a Él por todas sus perfecciones. Dios es santo, ¿sí o no? Y si Él es santo, Él merece ¿qué? Toda la honra. Él es el Rey. Él es el Todopoderoso. Entonces Él merece que le respetemos, hermanos. Y perdón, hago un paréntesis, cada vez que usted venga acá, venga siempre con esa actitud de humillarse ante Dios, de adorar con esa libertad. Que si tal vez usted tiene tantos problemas, entréguele eso a Dios. Y tal vez simplemente Dios quiere, adórame por encima de esa situación. En 2 Corintios 3:18 dice, con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria, y este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. ¿Cuántos queremos ser transformados? Entonces, cuando usted viene a adorar a Dios, usted y yo necesitamos demostrarlo, o sea, adorarlo para demostrar mi amor, nuestro compromiso, la gratitud con Él, pero también nos acercamos a Él para ser transformados. Cada vez que usted y yo venimos ante Él es como ese espejo, la gloria del Señor, que dice aquí Pablo dice, somos transformados a su imagen. ¿Cuántos queremos ser transformados? Debemos anhelar ser transformados. Y leamos Apocalipsis 5:11 al 14 para que oremos. Y póngale todo el sentido a este pasaje. Este texto es tremendo. Apocalipsis 5:11. Ahí va a salir en esta versión, nueva versión internacional, que trasciende al tiempo su presencia. Dice, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del ¿qué? Del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Y mire esto, el número de ellos eran millares de millares y millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza